a este sistema, no puede ser tan fácil todo y tan maravilloso. Entonces, aquí los vamos a ver. Hay un flujo que se define como volumen por unidad de tiempo, que es la cantidad de líquido que entra o que sale por unidad de tiempo. Recuerden que los flujos de entrada y de salida son igual. El de entrada es de medio de cultivo fresco y el de salida es de medio de cultivo con microorganismos. El volumen, la densidad celular y el factor de dilución. El factor de dilución es el flujo partido por el volumen, ¿ya? Es la cantidad de líquido que va saliendo por unidad de tiempo. Las células que se eliminan en el lavado, o sea, las que salen por el flujo de salida, son la biomasa por el factor de dilución, ¿ya? Que tiene que ver con el flujo. Eso es lo que yo voy recuperando. El crecimiento es lo que ya sabemos, la variación de la biomasa por mu, depende de mu. Por lo tanto, el crecimiento neto dentro del bioreactor, o la variación de la biomasa, depende de cuánto crezca, o sea, de la velocidad de crecimiento del microorganismo, y de cuánto voy sacando, cuánto se me va yendo por el lavado. Si yo tengo un flujo de salida mayor, olvidémonos del volumen, pero el flujo de salida es más grande, este número aumenta, F aumenta, por lo tanto el factor de dilución se hace muy, muy grande. Si este número se hace muy grande, la cantidad de biomasa va a ser negativo. ¿Se entiende? Futuros ingenieros, ustedes lo deberían entender, ¿no? De nuevo. Ya, de nuevo. Ven el puntero, ¿cierto? Porque si no Sí. me siento hablando ridiculeces. Ya. Tenemos esta ecuación que está acá. Este es el crecimiento neto dentro del bioreactor. La derivada de la biomasa partido por la del tiempo es la variación de la biomasa por unidad de tiempo. ¿Ya? Esto lo vimos en la clase anterior, que es X por mu, pero en este caso menos el factor de dilución, porque tú le estás sacando células constantemente al sistema. Claro. D es esto que está acá, factor de dilución. El flujo partido por el volumen. Recuerden que el flujo se mide por unidad de tiempo. ¿Qué pasa si yo abro mucho el flujo, los flujos? Los abro mucho, ¿ya? Abro mucho las llaves. El flujo va a aumentar. F va a aumentar. Por lo tanto, D se me va a hacer muy grande. Si D es muy grande, esta resta me va a dar negativa. Ah, y el crecimiento va a ser menor. Y el crecimiento va a ser menor. Esto Sí. aplica si yo abro mucho el flujo de entrada. Bueno, los dos flujos son iguales, ¿ya? Entonces, yo lo que tengo que manejar es el flujo para que el crecimiento o la biomasa que yo necesito sea constante. Eso es lo que busca un cultivo continuo, ¿ya? Si yo ocupo el bioreactor para hacer un cultivo en batch, puedo ir manejando el flujo y el estado fisiológico de las células, ya sea para aumentar la biomasa o para disminuir la biomasa. Por otro lado, si yo abro muy poquita la llave, el flujo es muy bajo, por lo tanto D se me va a hacer muy pequeño y la célula va a empezar a aumentar. Y eso hace que el crecimiento sea mayor y yo me vaya acercando a la fase estacionaria de crecimiento de un cultivo en batch. ¿Se entiende? Sí, pero ahora sí. ¿Que ahora sí? Ya. Sí, clarito. Ahora, cuando lo que busca el cultivo continuo es que dentro del bioreactor esté siempre la misma cantidad de células. Por lo tanto, lo que yo busco, es que mu sea igual a D. ¿Y qué pasa en esa situación? Si son iguales, ¿cuánto da esta resta? Cero. O sea, Cero. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la variación de la biomasa en el tiempo? Va a ser constante. No va a ser constante. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto es X por 0? Cero. La variación de biomasa en el tiempo es 0. Por lo tanto, dentro del bioreactor siempre tengo la misma cantidad de células por unidad de volumen. Siempre tengo la misma concentración. ¿Profe? ¿Sí? Si es cero, entonces sería como que está en equilibrio. ¿Eso? Exactamente. Ese es el equilibrio dinámico.
Ah, ya. No quiere decir que el microorganismo no esté creciendo. No quiere decir que yo no estoy produciendo un microorganismo. Solo que dentro del bioreactor, la variación de la biomasa en el tiempo es cero. Siempre tengo el mismo número de células. Si la bacteria está creciendo, ¿dónde están las células que se están produciendo? Mm, Así que lo escuché. Miren, vamos a volver. Este es nuestro bioreactor. Ujú. Yo logro llegar al estado dinámico de equilibrio. Entonces aquí siempre hay el mismo número de células en cualquier etapa del tiempo, del día, ¿ya? Yo logro esta situación. Entonces las células que están aquí están constantemente dividiéndose. Por lo Sí. tanto, deberían aumentar, pero no, pues yo logré el estado dinámico de equilibrio. ¿Dónde están las células que se están produciendo? Que muere la misma cantidad que van No, creciendo. no, está en fase exponencial. ¿Dónde están las células que se van produciendo? Está en fase exponencial, así que están vivas. ¿Dónde están? ¿En el fresco? Al revés, en, en el flujo de salida. En el flujo de salida van saliendo las células que se están produciendo y aquí siempre está el mismo número de células. ¿Se entiende? ¿Y las que mueren? Las células que mueren también van a estar mezcladas aquí y acá, pero lo que yo busco es precisamente evitar que las células mueran, porque yo elijo una etapa exponencial de crecimiento. Recuerden que las células mueren porque se les acaban los nutrientes. Entonces, si yo siempre tengo medio de cultivo fresco y voy retirando las células constantemente, va a estar siempre en etapa exponencial, la eterna juventud para la bacteria. Nunca va a llegar a estacionaria, nunca van a empezar a morir. ¿Por Es qué? como el origen. Como el origen. Hay una parte de la célula que se llama el origen, donde siempre están haciendo funciones de crear, pero nunca se especifican las proteínas. Más o menos, pero en realidad esto es un efecto poblacional, ¿ya? La bacteria va a seguir duplicándose mientras tenga nutrientes. ¿Por qué la bacteria muere? Porque les cambian las condiciones y tú la rompes, por ejemplo, porque bajas la temperatura, porque ya no hay alimento, y a nivel poblacional lo que ocurre es que se agotan los nutrientes. Hay tantas células peleando por la misma comida que llega un momento en que ya no pueden repartirse y algunas empiezan a morir. No envejecen, ¿ya? Solamente se acaba el nutriente y dejan de crecer. Entonces, si yo, bueno, aquí pueden ver... Pero ¿y cómo yo hago que las bacterias que se producen se vayan al tiro? manejando el flujo de salida. Por eso, lo que tú tienes que hacer es igualar D con mu. Manejando el flujo, yo puedo sacar, cada célula que se va produciendo la voy sacando inmediatamente. ¿Se entiende? Sí. ¿Seguro? No suenan tan convencidos. Profe, me perdí un par de minutitos, pero por lo que entiendo, esto es para mantener en la misma fase todo el rato dentro del cultivo, o sea, de la fase que se quiere estudiar, ¿o no? Ya, lo que pasa es que hablar de fases en un cultivo continuo es equivocado. Es en la misma cantidad de células por unidad de volumen, es la misma variación de biomasa. Ahora, en la práctica, tú Pero primero... es como estudiar la misma curva, o sea, el mismo lado de la curva todo el rato, ¿no? Exactamente, pero solo dentro del bioreactor. Si tú como espectador lo ves desde afuera, dentro del bioreactor está todo congelado, siempre está el mismo número de células vivas en la misma etapa fisiológica que tú congelaste, pero tú como productor estás obteniendo constantemente células crecidas o tu producto secundario que a ti te interesa vender. Por otro lado, estás constantemente gastando medio de cultivo porque tienes que estar entrando siempre un volumen fresco. Ah, ya, ok.
Sí, no, es que pensé que me había perdido mucho, un par de minutos, que me está haciendo un pancito. Pero comparta, pues. Ojalá pudiera. Hemos estado repitiendo lo mismo, la misma idea varias veces porque es difícil de entender, ¿ya? Entonces, nuevamente, en la medida en que D se hace igual a mu, la variación de la biomasa por unidad de tiempo se hace 0, y ese es el estado dinámico de equilibrio, ¿ya? Recuerden que esto solamente ocurre dentro del bioreactor, yo voy obteniendo biomasa constantemente. ¿Qué puedo manejar yo de estos parámetros? Yo no puedo manejar mu, porque eso depende de la célula, pero sí puedo mantener los parámetros ambientales constantes para que mu no cambie, pero sí puedo manejar D, manejando los flujos. El volumen está constante y depende del bioreactor, ¿ya? No puedo llenarlo mucho, no puedo llenarlo mucho ni tenerlo muy vacío porque no tiene ni un sentido. Ya. Este gráfico lo que muestra es la velocidad de dilución y por un lado se puede observar el tiempo de duplicación en rojo y la concentración de bacteria en verde. A ver, vamos a... No puedo correr. No puedo correr. Ya, entonces, a medida de que la velocidad de dilución es mayor, nos vamos acercando hacia acá, Menor en la cantidad el flujo es muy grande, lo que voy obteniendo es menor cantidad de células dentro del bioreactor. ¿Se entiende? Eso se entiende súper bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Sí, de mi Entonces, son cuadraditos, ¿no? ¿Entienden el gráfico? Si el tiempo de duplicación es muy bajo, la cantidad de células empieza a aumentar o llega a ser muy alta. Lo que ustedes necesitan en un cultivo continuo es el estado estable, esta zona de acá, donde la concentración de bacterias se mantiene constante y por lo tanto tienes un rango de flujos que tienes que mantener, que permitan acercarnos a este tiempo de duplicación. En el fondo, que estas dos cosas estén en la zona más lineal posible, ¿ya? Y ese es el desafío del ingeniero. Yo soy microbióloga, así que a mí me interesa qué le pasa a la bacteria. No, mentira. Si quisiera vender algo, me preocuparía de esto, pero claro, por lo que suele ocurrir en el área de ingeniería, que toman la bacteria como una caja negra, como algo inanimado. Entonces, de repente se corta la luz o baja la temperatura ambiental y todo esto cambia, porque el tiempo de duplicación va a cambiar, porque está reaccionando al medio ambiente, tiene que producir nuevos genes para adaptarse a la nueva condición, y por mucho que tú tengas tu flujo constante, comienzas a tener un desplazamiento del cultivo hacia acá, porque comienza a disminuir el tiempo de duplicación, y por lo tanto tu cultivo se empieza a lavar. Por eso hay que complementar las dos cosas. Ya, chiquillos, ¿alguna duda con esto? Para movernos. Bueno, No. ya. ¿Cómo estamos con la hora? Pero